La bienvenida ya al último analista de Rolling Stocks, que va a tener el placer de estar tenemos el placer de que esté con nosotros, Adrián Hostalet, analista de XTB. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes, encantado de estar aquí. El placer es nuestro, Adrián. Lo primero que quería preguntarte es esa revisión del PIB en Estados Unidos, del 2,7% al 2,6%. ¿Cómo lo habéis visto? Ya conocemos que Estados Unidos al final creció por encima de tendencia, por encima de ese 2%. El 2,6%, eso sí, un PCE que también, una inflación que también se revisa la parte subyacente, una décima al alza. ¿Qué impresiones os deja esta última lectura del dato? Pues nos deja unas impresiones en relación a que bastante parecido a lo que esperaba el mercado, con lo cual no ha habido ninguna sorpresas y además se ha recogido con mucho optimismo. Igual que el dato que comentas, pues esta mañana hemos tenido datos de inflación en España y en Alemania, que el mercado pues, recogía que iba a haber una bajada importante en el dato con respecto al intermensual previo del que veníamos, por el efecto base del año pasado, de que en marzo de 2022 pues, la base ya era muy elevada con el inicio de la guerra. Ha sido así, ha habido una gran bajada en la inflación. Y eso, unido a un dato del PIB, que es verdad, en este caso ha sido un poquito peor de lo que se esperaba, pero que aleja, y por mucho, las voces que hablaban de recesión, ha sido recogido de forma optimista por un mercado que sin duda quiere dar la espalda a los bajistas, ¿no? A los que estaban operando en corto, con subidas que estamos viendo extenderse por toda Europa y esta tarde en los principales índices americanos. Sí, estamos viendo subidas durante el día de hoy en Europa importante, también en Estados Unidos que se mantienen. Y quería preguntarte por el dato de PCE de mañana. Igual el mercado se está anticipando a un posible buen dato de inflación, ese dato de inflación favorita por parte de la Reserva Federal. ¿Esperáis que haya algún tipo de sorpresa o más o menos todo debería salir en línea con lo esperado? Debería salir en línea con lo esperado, porque lo que estamos viendo en estos últimos datos macroeconómicos es que no todos son buenos, pero una amplia mayoría de ellos sí lo son. Entonces, este dato favorito de la Reserva Federal, como dices, ¿no? Los PCEs, los precios del gasto en consumo, no se espera que el dato sea alarmante, ni mucho menos. Se espera que sea un dato en línea con lo que espera Jerome Powell y que le dé fuerza, ¿no? O que alimente su argumentario de estamos focalizados en controlar la inflación, abiertos a las subidas de tipos de interés que haya que hacer, pero que nos deje en una situación en la que, pues como mucho, vuelvan a subirse 25 puntos básicos los tipos en mayo por parte de la Reserva Federal. No solo tenemos ese dato para el día de mañana, también tenemos comparecencia de Lagarde, que habla más o menos unas 2 horas y pico después de conocer ese dato. Seguramente pues sea la primera reacción relevante que vamos a tener a ese dato, pero en cualquier caso no esperamos ninguna sorpresa para la jornada en la que se cierra la semana mañana. Y Adrián, por último, tema laboral. Hoy hemos visto Estados Unidos peticiones iniciales de desempleo subir a 198.000 en la semana. Vemos que salen ya por encima de lo esperado, aún así siguen en niveles por debajo de los 200.000, siguen siendo niveles mínimos, pero ¿esperáis que a partir de aquí el empleo se debilite, sobre todo zona europea y también en zona estadounidense? Pues no debería. La realidad es que la zona estadounidense funciona aparte. Hemos visto que tienen un mercado laboral tremendamente robusto, que parece que está hecho a prueba de bombas. Entonces, da igual la cantidad de voces alarmistas que haya en el mercado, da igual lo que se suban los tipos de interés o incluso las restricciones al crédito que haya, que el mercado laboral americano resiste fuerte. Hoy es verdad que hemos conocido que ha habido más peticiones para el subsidio del desempleo que la que se esperaban, pero el dato es tremendamente parecido. O sea, la variación ha sido muy ligera, con lo cual el mercado no lo está recogiendo como algo negativo. No esperamos que en los próximos meses, que los próximos datos que vayamos recibiendo sean negativos en este sentido, ¿no? Que creemos que el mercado laboral americano va a resistir fuerte y que le va a dar tiempo a terminar con este ciclo de subidas de tipos de interés de los bancos centrales a que llegue el pivote sin haberse debilitado o habiéndose debilitado ligeramente, como muestra el dato que hemos conocido hoy. Por su parte, en el mercado europeo sí que podría sufrir un poco más. Además, aquí parece que las voces hablan que ahora que
se está recuperando un poco la confianza en el sector bancario poco a poco, que lo peor de la crisis parece que lo hemos dejado atrás, se vuelve a hablar, nadie se atreve a asegurar que la reunión de mayo del Banco Central Europeo sea la última. Si sigue prolongándose la subida de tipos de interés, pues sí que podría debilitar un poco más el mercado europeo, que no es tan robusto como el americano, el mercado laboral europeo. Pues muy interesante esto que nos comentas, Adrián. Iremos viendo, por supuesto, cómo evoluciona. Mantenemos, por tanto, ese análisis de mercado estadounidense más fuerte y Europa pues con más problemas. Muchas gracias, Adrián Hostalet, analista de XTB, como siempre. A vosotros, que vaya bien la tarde.